Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver una variable macroeconómica llamada crecimiento y producción de un país. ¿Qué es eso del crecimiento o la producción de un país? ¿Cuánto crece un país? ¿Cómo se mide? Pues el indicador económico que mide este crecimiento es el PIB, cuyas siglas se refieren al Producto Interior Bruto. Bien, ¿cuál es la definición de PIB? El PIB se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir valor monetario? ¿Cuánto cuesta al consumidor final ese bien o ese servicio? ¿Cuál es su precio? Bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir finales? Que si yo soy una empresa productora o fabricante de muebles, no voy a tener en cuenta, no se va a tener en cuenta los tornillos, la madera, la cola, los barnices, todo lo que haya necesitado para realizar ese mueble, para fabricar ese mueble, no se tiene en cuenta en el PIB español. Se tiene en cuenta en el mueble final, el bien final producido dentro de las fronteras de un país. Esto es, que si hay una empresa, por ejemplo, italiana que produce muebles en España, también se tendrá, esos muebles que produce la empresa italiana también serán tenidos en cuenta en el PIB español. En cambio, si hay una empresa española que está produciendo muebles en Italia, no va a ser tenido en cuenta en el PIB español. Esa producción de muebles se tiene en cuenta en el PIB italiano. Para el mercado, ¿qué quiere decir para el mercado? Para el mercado, todos hemos oído hablar de la economía sumergida, del dinero B o dinero en negro. Esto es cuando no se produce para el mercado. Cuando se produce para el mercado, esa operación de venta y de compra tiene que estar regulada, tiene que existir una documentación relativa a esa operación. En un periodo determinado, que generalmente es un año, es decir, el PIB se suele medir como la cantidad de bienes y servicios que se producen, en este caso en España, durante un año. Vale, en este curso se pueden calcular de diferentes formas el PIB. Hay varias formas de calcularlo. En este curso vamos a ver cómo se calcula el PIB por el método del gasto. En este caso, por el método del gasto, la producción se divide en 4 categorías según quién sea el consumidor final de esos bienes o servicios. Entonces, por el método del gasto, el PIB se calcula como la suma del consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Veamos qué quiere decir cada una de estas variables. Bien, decíamos, consumo. ¿Qué es el consumo? El consumo es el gasto de bienes y servicios realizado por las familias, a excepción de la vivienda. La vivienda no la tenemos en cuenta en el consumo. ¿Dónde se considera la vivienda? En la siguiente variable, en la inversión. Entonces, la inversión se refiere al gasto que las empresas realizan en equipos para su producción, para su fabricación, además o en equipos o en infraestructuras, además de las viviendas residenciales, además de las viviendas de las familias. Es decir, en el consumo se tiene en cuenta el gasto de las familias de todo excepto vivienda. Y en la inversión consideramos el gasto de las empresas en maquinaria, en infraestructuras, la inversión de las empresas, además de la inversión en vivienda de las familias. ¿Qué es el gasto? El gasto es todo aquello que gasta el Estado. Por ejemplo, en la compra de bienes, en el pago al personal, en la realización de infraestructuras, ¿vale? Y las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Pues son exportaciones, es decir, la compra de bienes en nuestro país por parte de los extranjeros, menos las importaciones, que es el gasto de los españoles en el extranjero. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Ejemplo. Este cuadro muestra las macromagnitudes de un país expresadas en millones de euros. Vale, 50 millones de euros en gasto público, 800 millones de euros en consumo privado, 100 millones de euros en exportaciones, 200
millones de euros en inversión empresarial y 27 millones en importaciones. ¿Qué decíamos que era el PIB? Consumo, 800, más inversión, 200, más gasto, 50, más exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Exportaciones, 100 menos importaciones, 27. ¿Vale? Veamos cómo se resuelve este ejercicio, muy sencillo. PIB, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Pues sería igual a 800, que decíamos que era el consumo, 200, que era la inversión, gasto, que eran 50, más exportaciones netas, 100 menos 27. Total, el PIB de este país son 1.123, ¿qué? Millones de euros, porque decíamos que estaba expresada en millones de euros. Luego hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál sería el valor del PIB de este país o de esta economía si de repente cerrase las fronteras? ¿Qué pasaría si cerrase las fronteras? Pues que no hay exportaciones, pero tampoco hay importaciones, con lo cual estas dos variables desaparecen. Y nos queda que el PIB será igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Cuánto quedaría? 1.050 millones de euros. ¿Qué pasa en este caso? Pues que este país sale perdiendo si cierra las fronteras, si cierra sus fronteras. ¿Cuánto pierde en este año determinado? Pues 73 millones de euros. Espero que con esto os haya quedado un poquito más claro el cálculo del PIB y os haya podido ayudar.